Hola, te doy la bienvenida a esta masterclass que grabé con el contenido que di en vivo en la masterclass de ideas que vienen de libros, en el que hablamos del libro de Adam Grant, Piénsalo otra vez, uno de mis favoritos, uno de los que yo más recomiendo y que ojalá al terminar esta masterclass te dé muchísimas ganas de leer y subrayar y marcar y aprender. Durante esta masterclass te voy a hablar de las ideas centrales del libro, pero sobre todo de la primera parte de este libro y te voy a explicar en un rato por qué. Voy a dejarte algunas ideas importantes, creo yo, muy útiles para vos, así que sería ideal que tengas algo para anotar. Si me estás escuchando mientras haces otra cosa, en celu o donde quieras, algo para anotar, creo que te vendría bien, o bueno, lo vuelves a ver y vuelves a recopilar alguna idea. Voy a empezar entonces por decirte lo que ya te dije. Adam Grant o este libro de Adam Grant es uno de los que más me gusta. Me gustan todos los de Adam Grant, para mí es un gran autor. Adam Grant es un profesor de Wharton, para el que no lo conoce, es psicólogo organizacional, es una persona que en general la van a ver, por ejemplo, en el World Economic Forum, hablando de temas de las personas y el trabajo. Tiene un podcast con Brené Brown, que también seguro la conozcan, que se llama The Curiosity Shop, que también les recomiendo, está en todas las plataformas. Y es una persona que a mí me gusta mucho porque es muy claro explicando. Sus libros son como él habla. Me imagino que él da una clase y habla muy parecida a lo que hace en el libro. Tienen muchísima investigación científica detrás, hay mucho estudio, hay muchas pruebas, y además las explica de forma muy clara y con ejemplos que todos conocemos. Es de esos libros que vos, por ahí, no sé, por ahí hay autores estadounidenses o algunos, sin dar nombres, que uno compra el libro, tiene 220 páginas de las primeras 20 y ya entendió el concepto del libro y dice, ¿para qué están estas 200, no? Bueno, Adam Grant no es de esos, porque en sus libros va como acompasando un nivel tras otro. Entonces, todo el libro entero trae como nuevas formas de ver el tema en cuestión. Así que muy recomendado Adam Grant, especialmente Piénsalo otra vez. Bueno, voy a empezar porque si no me tienen todo el día hablando de libros. Cuando hicimos la masterclass en vivo les tiré esta pregunta que es esta: ¿cuándo fue la última vez que estuviste equivocado o equivocada? Sorpresivamente hubo un silencio, o no tan sorpresivamente, porque yo también la tuve que pensar cuando la escribí y antes de ir a la masterclass. eh, Rara vez nos damos cuenta que estamos equivocados o paramos a pensar y decimos, no, acá no funciona. Yo contaba un ejemplo mío de algo que yo me había dado cuenta 2 días antes de esta conversación, que era algo que yo quería hacer con Coaching Books, con algún producto, y me di cuenta que estaba en algo en lo que estaba equivocada porque tenía la idea pero no podía llevarla a la acción, o sea, no hacía nada. Y esto se puede llamar procrastinar en algún punto, que sí, que puede ser, pero en realidad había algo, otra cosa, como que sí me encantaba la idea, pero no me atrapaba, como que había algo que me hacía un poco de ruido, el famoso ruido. Es una tensión, eso es una tensión de una idea que no está encajando literalmente con algo que está pasando en la realidad. Y si eso no pasa, bueno, la acción cuesta muchísimo más. Entonces, el hábito de repensar ideas que están trabadas, que nos hacen ruido, es muy interesante porque ahí hay algo que la idea no conecta con algo que está pasando, con algo que yo creo, con algo que a mí me parece algo. Entonces, ahí hay una señal. Entonces, tomar el hábito de repensar es un hábito que a la vez nos ayuda a desarrollarnos en esta tarea de, bueno, adaptarnos y ser flexibles al presente. Esa es un poco la conclusión que sacamos todos conversando sobre esta pregunta y, bueno, hubieron casos también de personas que se empezaban a dar cuenta que, bueno, sí, habían estado equivocadas, pero costó. Así que te dejo también esta pregunta para ver si te interpela. Yendo en concreto a Adam Grant y a su idea de este libro. Adam Grant lo que dice es lo siguiente. Este libro es de enero más o menos del 2021, ¿sí? Post pandemia, para que tengan una noción de cuándo escribió esto, ¿no? Entonces él dice, el mundo cambia tan rápido, cambia rapidísimo, pero claro, nosotros seguimos, como le pongo acá, usando ideas viejas, usando ideas de hace años. Entonces, ¿por qué nosotros no actualizamos nuestra mente tan seguido si el mundo se actualiza tan rápido? ¿Qué nos hace suponer que, digo, que ideas que teníamos nosotros hace 20 años siguen funcionando? Nosotros u otras personas, y acá hablábamos un poco, había muchas personas de HR, que si alguno me sigue ya habrá visto que yo soy crítica de esto. ¿Por qué seguimos hablando de ideas tipo, no sé, por ejemplo, evaluación de desempeño, cómo dar feedback, cómo aprender, cómo hacer un montón de cosas?
con ideas que están hace 20 años o más, y creo que soy generosa con 20 años, o más, dando vueltas en las prácticas de HR. ¿Qué nos hace pensar que en este mundo esas ideas siguen teniendo sentido? Y a la vez también entender la prueba de ello. ¿Qué nos devuelve las organizaciones, por ejemplo? ¿Qué nos devuelven las personas que trabajan? ¿Qué les está pasando? Entonces, en una realidad que cambia tan rápido, seguir con ideas que son viejas nos estanca. Y él trae una cita que les copié textual de George Bernard Shaw que dice, se las leo textual, el progreso es imposible sin cambio y esas personas que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Bernard Shaw es un autor, pensador, como le quieran poner, que vivió fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Para que se den una idea. Entre medio de eso, o sea, principios, fines de un siglo y principios del otro, dijo esta frase seguramente. 100 años atrás. ¿Y qué aprendimos de esto? ¿Qué aprendimos nosotros de esto de, che, cambiar nuestras mentes? Porque si nosotros no cambiamos las mentes, no cambiamos nada. Esto es una frase de hace años. Y seguimos igual sosteniendo algo que se convierte en el problema, que nos aferramos a las ideas que ya nos sirven porque nos dan seguridad. Ponemos a las ideas en el lugar de identidad. Y ese es un problema por el cual no repensamos nuestras ideas. Entonces, bueno, la solución que propone, que ahora la voy a obviamente profundizar, es, tendríamos que repensar con la misma rapidez que cambia el mundo, básicamente todos los días. Todos los días deberíamos cuestionarnos. Y él propone un método que ahora les cuento y algunas técnicas que ahora les cuento, por eso me interesaba que tengan algo para anotar, que hagan print de la pantalla o lo que ustedes quieran. Así se llevan estas ideas para su casa, básicamente. El libro Piénsalo otra vez tiene tres partes. La primera parte, él habla del poder individual de repensarnos y trae este concepto que ahora los vamos a desarrollar, que es confianza humilde. Y cuestionar nuestras ideas con confianza humilde. O sea, primera parte, repensar mis ideas. Segunda parte, ayudar a otros a que repiensen sus ideas. O sea, generar entornos cercanos a mí, mi equipo, puede ser mi familia, puede ser mi grupo de amigos, puede ser lo que yo crea, pero donde tengo cierto rango de acción para abrir su mente, para persuadirlos con escucha activa, preguntas abiertas, no imponiendo. ¿Se puede tomar como influenciar? En realidad, no. Porque lo que yo estoy tratando de hacer con estas técnicas que él va a proponer en este libro es que la otra persona repiense ideas, y por ahí yo creo que está de acuerdo, que es correcta la idea que tiene, pero repensemos juntos, asegurémonos de que es la mejor idea. Este segundo capítulo, la segunda parte, es la que yo más uso para trabajar con líderes. Porque este es el secreto del liderazgo. Este. Y el uno es el desarrollo de pensamiento crítico, que ahora vamos a hablar, que, oh, sorpresa, es una de las capacidades que están diciendo todo el mundo que es clave en la era de la inteligencia artificial, ahora y en unos años. Desarrollar pensamiento crítico, desarrollarlo en otros y con otros, en conversaciones. Y la tercera es repensar en colectivo, que es fomentar, bueno, esto, seguridad psicológica, pero también acá habla un poco de la educación, de la comunidad, de cómo hay como un nivel más, ¿no? Individual, mi grupo y un nivel más, de cómo generamos estos espacios de pensamiento crítico o de repensar ideas, porque una de las cosas que hablábamos en la sesión en vivo, que traía Lu, es a veces la cultura castiga el estoy equivocado, no tenía razón o lo que sea que tenga que decir, y eso cómo se cambia. Bueno, algunas ideas trae Adam Grant en este libro. Así que la parte uno es necesaria primero, la parte 2 viene a acompañar la segunda y la parte 3 a esto de repensar lo colectivo. Vamos hoy a trabajar mucho en este rato que yo les voy a contar en la parte uno. ¿Por qué quise hacer esto? Bueno, no me daba para mucho más la hora para contarle todo el libro, obviamente, y quiero centrarme en esta parte porque es, obviamente, la piedra angular. Si nosotros no podemos hacer la primera parte bien, bueno, no vamos a poder seguir avanzando en la escala de hacer que otros piensen o repiensen. Bueno, entonces, él trae la historia de BlackBerry, la desarrolla bastante bien, de su founder, y creo que todos conocen BlackBerry. En el vivo había un chico que decía, yo nunca la tuve en la mano, pero la escuché, estaba en el secundario. Bueno, mi audiencia calculo que tuvo en sus manos la BlackBerry, la usó. Y él trae el ejemplo de BlackBerry porque, bueno, como Kodak, como otros que ya conocemos, tienen algún ejemplo muy interesante de qué pasó. Él lo trae desde el lado de la idea, ¿no? Entonces él dice, bueno, él
creó un dispositivo pensado para trabajar, pensado para mandar mails con teclas, muy fácil. Yo tuve BlackBerry, era increíble cómo se usaba el BlackBerry, era súper fácil, súper sencillo, mandarse mensajes, etcétera. Y él se quedó con que esa idea era buenísima y que a la gente le encantaba y que tuvo ventas muy rápido y que creció muy rápido su compañía y se quedó en esa idea. Y no empezó a ver qué le pasaba a la gente con su producto, más allá de su producto. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Entonces él tiene declaraciones, por ejemplo, diciendo, no, las personas nunca van a preferir un teclado en el celu táctil, o sea, una pantalla táctil, nunca lo van a preferir a un teclado. Y se perdió de ver otras cosas que se podían hacer con esos dispositivos. Se perdió de entender qué más estaba pasando en sus consumidores y a la vez en el mundo, qué otras tecnologías estaban apareciendo. Se quedó en su idea y dijo, mi idea es buenísima, y la gente la valida, ¿verdad? Pero no fue más allá y no la cuestionó. ¿Qué pasó con BlackBerry? Lo que todos conocemos, desapareció, básicamente. Entonces, él dice, bueno, una cosa es defender nuestras ideas y otra cosa es buscar la verdad. Una cosa es defender nuestras ideas y otra cosa es buscar la verdad. Y él va a buscar la verdad, más que defender nuestras ideas. Y propone esto de pensar como científicos, que ahora lo vamos a desarrollar. Y dice esto, repensar no es una debilidad en un mundo que cambia tanto, todo lo contrario, es lógica pura. Hay una entrevista donde Borges, el entrevistador le menciona algo donde él este, digamos, por una declaración versus otra cambió de opinión y él dice, si yo pienso hoy, o algo así, ¿no? No voy a ser textual en la cita, pero síganme. Él dice, si yo hoy, en este instante, pienso, o doy una idea igual que hace 20 años, la misma, me preocupo, porque no aprendí nada. Y es real, o sea, piensen que toda nuestra vida y todo lo que vivimos debería traer nueva evidencia para cuestionar algunas de las ideas que tenemos. Y eso no es un signo de debilidad. Todo lo contrario, si estamos anclados en lugares de hace, por ejemplo, 20 años, 10 años, hasta 5 les diría, tal vez no evolucionamos nada. Y la clave de la evolución, como decía Yao en la primera parte, es repensar, cambiar nuestras ideas, cambiar nuestra mente. Entonces, con toda esta base, Adam Grant dice, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Entre otras cosas. Y dice, bueno, en general, sin darnos cuenta, lo puse ahí bastante claro, caemos en estos tres modos que frenan nuestro repensar. Entonces, primer modo, predicador, que cuando una vez que tenemos una idea, que sabemos que es buena, o que comprobamos en este momento, que por ahí la pensamos, la analizamos, fuimos a la evidencia y decimos, es una buena idea, estamos en modo predicador y la defendemos con sermones, por eso se llama modo predicador. Es como que yo soy un evangelista, evangelizador de mis ideas y quiero que todo el mundo se convenza y ir y llevarle y decirle y hacer y qué sé yo, y me pongo en modo predicador porque está buenísimo, porque es una buena idea, pero me quedo ahí, no salgo del modo predicador. Y como lo dije tanto, 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 se convirtió en parte de mi identidad y como se convirtió en parte de mi identidad, lo que dijimos antes, me cuesta salir de ahí y repensarlo. El segundo modo es el fiscal. Yo tengo una idea buena, una idea que tiene sentido, y veo a otro que tiene una idea distinta, o una idea que me hace como un poquito de sombra, y trato de que todo el mundo entienda que esa idea está mal. La critico. Lo que hago es demostrar que el otro se equivoca, toda mi energía va ahí, en vez de ir a reforzar la mía. Esto se nota muchísimo en redes, sobre todo, sin juzgar a nadie, porque esto, como dijimos, nos pasa a todos, y a mí me ha pasado todo el tiempo cuando a veces vemos un influencer o una persona que sabe del tema y una persona que es influencer del tema. Digo, hay de esas diferencias. Y el que sabe del tema a veces se enoja, con mucha razón, que tiene muchísimo estudio, muchísima evidencia, muchísimas cosas, y hay alguien diciendo, ah, no, entonces quiere ir a atacar esa idea, ¿no? Como primera arma de defensa, porque al final se siente atacado en su identidad y en su integridad. Yo estudié 300.000 horas sobre esto y vos con un reel querés convencer a las personas de otra cosa, no tiene sentido, entonces se ponen a criticar esa idea en lugar de ponerse en modo fiscal, digamos, a repensar y defender la suya, a encontrar algo de por qué dice lo que dice. A mí me pasó últimamente esto con algunos posteos que hubieron respecto a cómo te ayuda Cloud o cualquier inteligencia artificial a leer más libros. Y, y el desglose de esa persona era, bueno, te da los resúmenes. Y yo como, pero eso no es leer un libro, eso es un resumen, que digo, no lo critico, está ok, pero no es leer un libro. Entonces, ¿qué podría haber hecho? Decir, bueno, uy, ¿cómo hago para, digamos, voy en contra de esa idea? Y no, en realidad, ¿cómo refuerzo la mía?
como esto que trae, de dónde lo trae, de la falta de tiempo, de que usamos inteligencia artificial para casi todo y creemos que están todas las respuestas, y eso que me trae a mí, desde mi lugar, donde lo que yo quiero pregonar, cómo yo pongo mi marca acá, cómo yo bueno, pero al principio es como, no, pero critico esto porque esto es una ridiculez, y entonces me pongo en modo fiscal. Y la tercera, modo político, que quiero ganar aprobación. Entonces, mi idea se mantiene ahí como un panqueque o como un flan o ahí. Prefiero la recompensa a corto plazo que sostener o cuestionar una idea que tal vez no tiene sentido o que hicimos en equipo o que teníamos para este Q y que ya no tiene sentido y es más cómodo quedarme en que ya está. Y entonces no repienso esas ideas. ¿Cuántas veces escucharon a un líder que dijo, nos equivocamos? Nos equivocamos. Hace 2 semanas cuando dijimos que este proyecto, no vimos X cosa, que es una evidencia, y entonces nos equivocamos y vamos a cancelar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo, muy pocas. Pero debería ser natural y obvio, porque el entorno cambia tanto, el mundo cambia tanto, las pruebas están todo el tiempo ahí dando vueltas y cada vez más rápido, tenemos datos muy rápido, tenemos cosas muy rápido, que debería ser obvio que cambiemos de idea, pero no pasa. Bueno, y acá viene el punto, el tiempo, que siempre es el punto en cuestión, en creo que casi todas las cosas que yo les traigo y que conversamos. Todos tenemos 24 horas en el día, nadie tiene más. Se te va tiempo. Se te va tiempo, no tenés tiempo. Entonces, si vos usás acá, no lo tenés para allá. Eso es una decisión. Y bueno, y si nos mantenemos en estos patrones, no llegamos al otro lado. Entonces él dice, pensar como científico es el antídoto. ¿Qué hace un científico? A su idea la convierte en hipótesis y dice, ok, esto es interesante, pero lo voy a probar todo el tiempo. La testea, la cuestiona, la revisa, lo que ustedes quieran. Este es el modelo mental que, dice Adam Grant, tenemos que tener en nuestra vida cotidiana. Cada vez que yo tengo una idea que me parece brillante, o que construí, o que viene de experiencia, ponerla en la casita de hipótesis, en la cajita de la hipótesis. Esto hace primero que no sea una verdad definitiva. Primero para mí, por eso estamos hablando de lo individual, ¿se acuerdan? Después hay una parte que es grupal, pero primero, me lo pongo en un lugar fuera de la identidad, ¿ven? Porque es algo que yo quiero probar. No soy yo, es una idea. Y busco evidencia. Lo segundo es, busco razones activamente, razones para estar equivocado, busco la contraprueba, leo autores con los que no estoy de acuerdo, no sé, hablo con personas que hacen otra cosa, que no piensan igual que yo. Busco esas razones para estar equivocado. Esa es humildad intelectual. No es inseguridad. Y dice, es la base de todo aprendizaje. De todo aprendizaje real es este. Y lo último, celebro el cambio de opinión, porque es una señal de que estoy aprendiendo. Cuando yo me doy cuenta que hay algo que yo creía, o que yo pensaba, o que yo sentía, o que yo, cualquier cosa que yo haya decidido con una idea, y me di cuenta que ahora no funciona más, tratarla como, qué genial que cambié de idea en esto, debería ser una celebración. Y acá me detengo un rato porque vamos a repasar algo. Nosotros dijimos, esto es parte de la identidad y eso es un problema. Si yo trato mis ideas como hipótesis y las voy cuestionando todo el tiempo, por supuesto que a veces hay que tomar decisiones. Vamos a suponer decisiones laborales que yo tomo, ¿no? Entonces digo, bueno, con la evidencia que tengo, esta idea de cambiarme de trabajo, de ponerme a emprender, es la mejor. Lo voy a decidir y lo voy a hacer. Y en el camino no me voy aferrando a esa idea, la voy poniendo a prueba. Ojo con esto, porque no es mi identidad esto es una idea que yo tuve. Y cuando me doy cuenta que hay evidencia, porque estoy en modo científico, contraria, ¿por qué? Porque la vida cambia, porque yo cambio, porque mis necesidades cambian, mi familia cambia, no sé, X cosas que puedan pasar, genial, esta idea cambió. Y eso es una señal de que yo evolucioné con mi entorno, con mi vida, con lo que me esté pasando. Esto es súper clave. Por eso los traigo esto hoy, porque es súper clave para nosotros en nuestra vida, porque usar pensamiento crítico en con nuestras propias ideas y usar pensar como científico, como método, es más liviano que lo que venimos haciendo, que es poner nuestras ideas en el mote de identidad, por el cual a veces no nos movemos. Concepto clave que ya se los spoileé, confianza humilde. Grant dice esto, actuar con seguridad y a la vez aceptar que podríamos estar equivocados. No son como una bipolaridad de estas dos cosas, son como lógicas. Sé lo suficiente para avanzar, pero sigo aprendiendo.
Acá viene un ejemplo de una emprendedora estadounidense que se llama Sarah Beckerly. No sé si la conocen, Sarah Beckerly, búsquenla, googleenla porque su caso es espectacular. Era la dueña de Spanx porque vendió una parte de Spanx. Spanx es una marca que es de ropa de mujer, pero ella hace muchos años empezó haciendo las panties, lo que las mujeres usan abajo de vestidos o pantalones, con una tecnología espectacular, creó ese producto con $5.000 de sus ahorros. Nunca recibió financiación externa hasta que vendió un porcentaje de su compañía hace pocos años y creó un imperio billonario. Ella, Sara, vendía faxes, máquinas de fax a domicilio, puerta a puerta, era vendedora. Y de golpe pasó a la industria textil. Creó este producto, lo vendió, lo empezó a vender, le empezó a ir bien y creó un imperio. Es un caso resonante porque Estados Unidos y el mundo emprendedor en general buscan inversión todo el tiempo. Y ella no, se autofinanció y es una mujer encima, que era también raro. En esa época todavía sigue siendo raro, lamentablemente, pero en esa época era mucho más raro. Y es un caso emblemático entre emprendedores estadounidenses. Entonces, Adam Grant cuenta que en una de sus entrevistas, una vez que habló con Sara, le dijo, Sara le preguntó, ¿no? ¿Cómo hiciste? O sea, ¿cómo hiciste para tener confianza en vos de vender faxes a empezar a vender panties, a crearlas, bueno, todo lo que pasó? Y ella dijo, yo nunca confié en todo lo que sabía, porque no sabía, sino que confié mucho siempre en mi capacidad de aprender. Y es impactante sabiendo todo lo que después logró, todo lo que fue logrando, esa frase y lo poco que nosotros, creo, llevamos eso a la realidad, porque nosotros creemos que somos valiosos o respetables, voy a usar todas comillas, ¿no? Y a veces exagero conceptos, pero para que sí llevemos esto a nuestra realidad. A veces creemos que si no sé, es como que no tengo seguridad, si no tengo el conocimiento. Y hoy día peor aún, porque hoy día el conocimiento es como muy volátil y cambia todo el tiempo y es imposible que sepamos todo de todo. Pero la confianza viene de la capacidad que tenemos de aprender. Entonces, confianza humilde es esta curiosidad y esta desconfianza que trae desconfianza a la vez. Es como yo actúo con seguridad en que yo puedo aprender lo que tenga que aprender y lo voy a aprender y voy a estar en ese modo curioso y científico todo el tiempo y si estoy equivocado es porque veo una evidencia nueva, porque estoy atenta a encontrarlas y a la vez puedo aceptar eso, como esto me da seguridad, saber que puedo estar equivocado. Como decía Borges, si yo pienso igual que hace 20 años, entonces el problema es grave, básicamente. Cosas que cómo se ve en la práctica una persona que tiene confianza humilde. Primero, hace muchas preguntas. ¿Por qué? Porque está en modo científico. Hola, porque busca evidencia. Lo segundo, que escucha para entender. No escucha para confirmar su idea. No escucha para confirmar su idea. Escucha para entender, para saber qué desinformación que otro me está dando cuestiona o afirma mi hipótesis o idea. Lo tercero, dice no lo sé, pero no como una debilidad, sino como una no lo sé, barra, lo voy a investigar, no lo sé, barra, voy a ponerle curiosidad a esto y voy a encontrar evidencia para entender a dónde nos puede llevar. Y la otra, cambian con la evidencia. Dicen, ok, encontré este nuevo dato que no tenía, no vi, lo cual es muy común porque no podemos mirar toda la información y cambian de idea con esa evidencia. Bueno, trampa. La trampa que todos tenemos es que preferimos sentirnos bien antes que tener razón, porque tener razón eh, es un poco como incómodo, ¿no? Y si una idea se vuelve parte de nuestra identidad, cuestionarla duele, es incómodo, es un poco incómodo. Y entonces prefiero sentirme bien. Entonces, qué sé yo, dejo esto, ¿no? Como que voy con la idea que tenía y me mantengo estático, o la idea del equipo, o lo que funcione, o lo que esté sucediendo. Busco confirmación en todos los lugares, no me expongo a lugares donde mi idea pueda correr riesgo. Me quedo ahí, me quedo ahí, básicamente. La clave, separar nuestras ideas de nuestra identidad, ya lo dije antes, pero es realmente la clave, porque, dice Adam Grant, una opinión es algo que tenemos y no es algo que somos. Y esto parece obvio, a mí me parece lógico, pero en la vida diaria, no lo uso este concepto. En general, lo que pienso es lo que soy. Eso nos pasa a todos, esto es un mal social, por eso hablábamos en la clase en vivo de la cultura, de las culturas que creamos, de las formas. Y Agonar lo que dice es, bueno, empecemos por nosotros y después
segundo parte, vamos por los equipos, pero nos pasa a todos y todos tenemos estos blockers. Y lo más optimista que dice Adam Grant, porque es una persona muy optimista, no solo es crítica, sino también, además de hacernos pensar, nos lleva a, ok, hace algo con esto y podés hacer algo con esto, dice, nosotros ya tenemos las herramientas mentales que necesitamos para adoptar pensamiento crítico, para adoptar este pensamiento científico que él propone y para repensar nuestras ideas como un hábito. Nosotros cuestionamos a otros con facilidad. Vayan a sus ejemplos, vayan a sus Instagram, vayan a sus discusiones con amigos o familia. Estamos todo el tiempo cuestionando ideas de otros. ¿Por qué? Por ahí por defender la nuestra o, no sé, por algo. Nos gusta encontrar que la gente esté equivocada. ¿Qué pasa si aplicamos ese criterio a nosotros? Porque ya tenemos esa habilidad, dice él. El desafío, por supuesto, siempre es este, mirar hacia adentro y notar cuándo evitamos cuestionarnos. Hay momentos, hay patrones que hacen que en algunos campos tal vez evitemos cuestionarnos más que en otros, por algún motivo, por alguna razón. A veces es lo laboral, a veces es lo familiar, a veces es ideas políticas, no tengo idea qué es, pero entender qué pasa cuando nosotros evitamos cuestionarnos es una información que es un desafío y no lo hacemos. Y lo otro es hacerlo seguido, muy seguido. Yo les agrego diariamente, porque acabamos de decir que es el secreto del valor de nuestro trabajo o de lo que hacemos. Repensarnos, adaptarnos todo el tiempo al mundo, ser flexibles, cabeza abierta, mente abierta, pero no solamente abierta de, ay, sí, yo leo de todo, yo me interiorizo de todo, hablo con mucha gente distinta, no solo de eso, sino de con eso poner a prueba mis ideas y usarlas como este método científico. Hacerlo todos los días, no de vez en cuando. Porque si lo hago de vez en cuando, que igual no está mal, digo, antes que nunca no está mal, pero si lo hago de vez en cuando solamente, no me genero el hábito. Y lo ideal de generarse, de hacerlo continuamente y generarse el hábito, es que solita la idea se va separando de la identidad. Y lo empezamos a construir porque nuestra identidad empieza a ser más científico que el nombre de nuestra idea, ¿no? Claramente. Entonces, voy a ir cerrando este contenido y les quería dejar esto. ¿Qué pasa con la parte uno de Piénsalo otra vez? Nos deja esta invitación. No esperes a que el mundo te obligue a cambiar. Desarrolla la habilidad de cuestionar tus propias ideas, porque el mundo te va a obligar a cambiar. Por supuesto que te va a obligar a cambiar, porque vos creías que tu carrera corporativa era lo que era. Tu vida es, yo quiero ser director de esto en esta compañía y entonces toda mi vida voy a trabajar acá y de golpe ese puesto desaparece. Y a veces es de golpe, porque las empresas cambian, la situación cambia, el mercado cambia, el puesto al que vos añorabas no existe más. Y entonces te van a obligar a cambiar. Y todas esas cosas que uno no se va cuestionando y va teniendo otras ideas complementarias a esa, y no quiere decir a veces cambiar el core de la idea. Ojo con esto, porque hay cores de la idea que están anclados en nuestros valores, pero esa idea tiene que editarse e ir evolucionando. ¿Sí? O sea, mi idea de que leer es necesario y que está anclada en un montón de evidencia científica o de evidencia neurocientífica, o de cosas que yo estoy leyendo, más mi propia experiencia y lo que a mí me pasa con la lectura, está ahí. Ahora, ¿cómo llevo esto a diferentes campos? Cambia continuamente. Los que me conocen ya saben que cambio mis productos, cambio mi forma de hacerlo, cambio continuamente. Y eso, ¿qué significa? Que yo cambié de idea en que leer es algo que yo todavía no lo cambié. Y digo no todavía porque nunca sabemos la vida, pero siempre me sostuve ahí, porque la puse a prueba y volvió a mí evidencia de que es por ahí. Pero hay cosas de subtítulos o que hacen a esas ideas que sí, cambian todo el tiempo. ¿Sí? Entonces ponerlo en ese lugar de, si yo no me obligo a cambiar, el mundo me va a obligar. BlackBerry, vuelvan a ese ejemplo. El mundo te va a obligar a cambiar si vos crees todavía que esta es tu idea y que la sostenés así. Entonces es importante cuando uno genera el hábito, porque cuando el mundo te obliga a cambiar, se siente muy feo. Se siente muy feo, es un golpe muy grande a la identidad. Yo he trabajado con personas que por ahí los desvincularon una reestructuración después de 20, 30 años de compañía y el sentimiento de vacío de identidad, de no sé para qué soy buena o bueno, no sé qué quiero, no, es real, no es actuado. O sea, no saben, nunca se cuestionaron ideas. Entonces, es muy duro el golpe cuando te cuestiona la realidad. Entonces, hacer el hábito es lo más inteligente que podemos hacer. Y por supuesto, esta frase que ya la dije, pero repensar no es un signo de debilidad, todo lo contrario, es la base del progreso real. Y te voy a dejar un consejo, no importa lo que el resto diga sobre si vos
cambiaste de idea o moviste una opinión. No te tiene que importar. A vos lo que te tiene que importar es que vos ves en ese cambio de opinión una evolución real. Y después las cartas se muestran solas y la evidencia habla por sí sola. Pero no escuches a una cultura que te está llevando a sostenerte en tu idea como tu identidad. ¿Sí? Porque toda la evidencia que trae Dan Grant y además lo que te estoy contando es mucho más saludable, además, repensarte. Por lo que te acabo de decir, porque cuando te obligan a repensarte, no es saludable. No es saludable. Es muy angustiante. ¿Sí? Te dejo algunas preguntas para la reflexión que pensé y que capaz te ayudan mientras estás terminando de ver este video. La primera es qué creencia profesional o personal llevas años sin cuestionar, encontrala, date cuenta y fíjate si hay algo ahí que te está gritando, soltame, básicamente. La segunda, ¿en qué áreas de tu vida estás en modo predicador, fiscal o político? Esto la tenemos las tres, todos tenemos las tres. Hay momentos en que estamos más en una o en otra, hay personas que usan más una que otra y hay campos de la vida en los que estamos más en una o en otra. Fíjate si encontrás ahí algo interesante para darte cuenta. Y la última pregunta que me gustaría dejarte es, ¿qué idea estás listo o lista para tratar como hipótesis en lugar de como verdad? Cuando uno le empieza a tratar como hipótesis, le empieza a soltar. ¿Cuál es esa idea? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué preguntas tenés? ¿Qué evidencia vas a buscar? ¿Cuál es esta confianza humilde que tenés? Te lo dejo. Lo último que quiero contarte es que si llegaste hasta acá y todo esto te interesa y ojalá te interese y quieras leer el libro, te cuento además que voy a hacer un club de lectura de este libro. Este es el libro de mi primer club de lectura que hice hace 2 años casi. Lo voy a volver a hacer. Porque cuando pensé esta masterclass y traje este libro, dije, preparo una guía para que la gente lo lea, pero yo siento que este tema es cada vez más importante. Pensamiento crítico es cada vez más importante. Y no estamos hablándolo con tanto foco. Entonces, voy a hacer un club de lectura porque quiero que las personas lean este libro y trabajen en los contenidos del libro. Para quien nunca estuvo en mis clubes de lectura, les cuento brevemente que lo que hacemos es un mes, esto va a ser el mes de mayo, vamos a trabajar, vamos a leer el libro, yo lo voy a separar por momentos del mes y yo voy a sumar a esto guías de lectura. ¿Qué son guías de lectura? Son conceptos complementarios a lo que está en el libro que les van a ayudar a profundizar algunas ideas. No spoileo el libro y no repito el libro, sino que son cosas complementarias. Por ejemplo, en la parte 2 que habla de cómo hacerlo con los equipos, que yo lo uso mucho para liderazgo, que ya les dije, habla de motivational interviewing, que es una técnica que se usa en términos de salud, muy usada, creo que nació en Canadá, porque era muy usada para convencer a las mamás y a los papás que vacunen a sus hijos, y es motivarlos a que vacunen a sus hijos, no inculcarles ideas, no obligarlos, sino motivarlos a hacerlo, y eso después también se trasladó a temas de adicciones, por ejemplo, a conversaciones motivacionales para que las personas tomen decisiones y cambien de ideas para, por ejemplo, nada, trabajar en sus adicciones. Y esto se usa también, se llevó a muchos campos y en el campo laboral. Yo hice esa certificación de Motivational Interviewing cuando leí este libro, porque me pareció muy interesante y muy distinta a lo que había en el mundo laboral. Hice esa certificación, entonces una de las cosas que yo les voy a dar como complemento es estas técnicas de Motivational Interviewing y se las voy a enseñar. Adam Grant las cuenta, la menciona, vamos a profundizar sobre eso. Esas son las guías de lectura, son materiales complementarios para trabajar en esta temática. Tenemos encuentros virtuales en vivo, virtuales en Google Meet, que se graban, kickoff, sesión de trabajo. En un momento tenemos una sesión donde trabajamos un concepto, en vez de que se los den guías, se los hago en vivo y después vamos a cerrar hablando un poco del libro y de lo que pasa ahí. Ahí están las fechas de lo que va a pasar esto. Y como les dije, dura un mes. Si querés venir al club de lectura, no incluye el libro todo esto, así que el libro lo lees en el formato que quieras, en el idioma que quieras, como vos quieras. Si vos querés venir a leer conmigo Think Again y a, piénsalo otra vez, perdón, en español, y a trabajar sobre todo en las dos partes que hoy no te conté, pero sobre todo también en la primera, porque acá te di una intro, pero hay algunos factores interesantes para que vos lo lleves a vos mismo y pienses algunas cosas. Vamos a hablar mucho de inteligencia artificial y cómo esto en realidad nos hace muy competitivos. Vamos a hablar de lo que pasa en los equipos, de la presión que sienten los equipos y cómo esta técnica puede, desde nuestro liderazgo, directo o indirecto, colaborar a resolver esto. Y vamos a conversar también sobre esto colectivo y algunas ideas centrales, sobre todo de cómo lo llevamos a algunos ámbitos en los que nos movemos.
más grandes que un círculo íntimo. Y de vuelta, para mí es una de las capacidades, para mí no, para el World Economic Forum y para muchos especialistas, el pensamiento crítico es una de las habilidades que más tenemos que desarrollar, porque es una habilidad humana, es la habilidad que nos va a permitir diariamente, por ejemplo, decirle a ChatGPT, estás equivocado, o leer algo y decir, esto no tiene sentido, o no seguir las noticias por lo que nos quieren imponer, sino preguntarnos si tiene sentido lo que está pasando. Esa, eso es lo que hace la inteligencia humana y lo estamos perdiendo, con lo cual volver a las bases, volver a usar nuestra cabeza es uno de los objetivos que tiene Adam Grant con este libro y es lo que vamos a hacer en el club de lectura. De vuelta, si vos no querés venir al club de lectura, no podés, lo que sea, y querés leer este libro, para mí ya es un montón y ojalá que lo hagas, ojalá que te quede ahí en la lista de pendientes a leer, porque de verdad que no le hago justicia, ni siquiera la primera parte, con todo lo que te acabo de contar. Es un libro interesantísimo. Dicho esto, dejo de hablar, te digo muchas gracias por llegar hasta acá y por ver esta masterclass. Cualquier duda que tengas, déjamela en comentarios, escribime a mi mail, buscame en las redes, hablemos y yo feliz de guiarte sobre esta temática. Te mando un beso grande y que tengas un hermoso día.